comienzas con el tema de las motos, conoces a más gente, pasas a los coches. ¿Te habías metido en drogas o solo lo hacías No, por yo diversión? solo por diversión. Yo era porque me por- gustaba. O sea, a la que te das cuenta estás metido hasta claro, cada vez comienzas a ganar más dinero. Tú en verdad piensas en hacer programa, que no te enteras de nada del programa porque lo tienes que hacer por cojones para poder salir de permiso. Compartir módulos con gente que son violadores, pederastas, tener que compartir programas con ellos, para mí no, y para muchos presos no es plato de buen gusto. No. Para nadie. Eso tendrían que cambiarlo mucho. Encima son gente que la tienen sobreprotegida, para ellos son enfermos. Como el que dice, no, es que un asesino ha matado a uno, pero ese día dice, hostia, pues lo ha matado por un error. Pero yo soy un delincuente porque robo todos los días, es peor. Pues hay cosas que no las veo. Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. ¿Cuánto llevas fuera ahora? Llevaré un año. No pasa nada. Yo en un año aún llamaba celda en la habitación. En vez de decir voy a la habitación, decía voy a la celda. No, el chabolo, ¿no? El chape. Y entonces, bueno, ahora estás en proceso de reintegración. Sí. Me ha dicho un pajarito que trabajando y todo. Bueno, intentando trabajar. Un amigo mío me ha dado la confianza con él. Hostia, eso es muy importante, ya había estado trabajando, hice este último año estuve estudiando para llevar un robot que suelda. Me dio soldadura, sí. La gente está del CIRE, que es de sí, hombre. Bueno, Luis, lo que más me gustaría charlar contigo, ¿no? Porque yo no he vivido la cárcel de ahora. ¿Sigue funcionando todo igual? Las comunicaciones de fin de semana para la familia, vis a vis, 2 al mes. Sí, todo esto ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha ido a peor, a mejor? Bueno, mejor sería poder ver a tu familia todos los días, claro, yo creo. Sí. Pero como no se puede, yo creo que cada cárcel tiene sus normas. Sí. Y bueno, yo por la última prisión que estaba es en La Roca, en Cuatro Caminos. Yo estuve ahí, estuve. Sí, bueno, depende. Si tienes trabajo, si tienes un destino, pues te dan un vis a vis más, ya tienes 3. Luego, eso no había entonces, con el nivel A ahora del SAM que hay, te dan otro vis a vis. Puedes llegar a tener 4 vis a vis. Vis a vis es poder tener relaciones íntimas con tu pareja o familiares. Que antes solo habían 2 vis a vis y uno era íntimo y otro familiar. Y tenías que elegir o familiar o íntimo. El día que decía familiar no follabas. Entonces, claro, que ahora metan tantos... Son incentivos. Sí, piensa que son incentivos para que os portéis bien. Sí, claro, eso... Vamos a ver, antes nos tenían cogidos los cojones con la cerradura, ahora te tienen cogidos los cojones con la reinserción, con los trabajos, haciéndolo bien saldrás antes. Sí, también por de cara a la familia o a tu pareja y eso, que si puedes verla cada semana y tener contacto con ella, ya no para decir que voy a follaros de tal. Que pensé, yo soy así de bruto hablando. Bueno, todos igual, pero yo creo que ya el tener a la persona que quieres, ¿sabes? Pero es que lo pasan muy mal, porque también allí tú piensas que no es plato con gusto, que hay veces que les hacen desnudos integrales. A mí yo he visto a mi mujer llegar así y a mí se me cae el mundo encima. Pasaban malas ideas por todo. Yo he tenido verdaderos problemas con los funcionarios eso a mí vis-a-vis porque yo siempre se lo decía, digo, el delincuente soy yo. Pero bueno, supongo que ahora ha cambiado todo. Pues ahora no, ahora vienen, igual tienen alguna sospecha o algún otro preso dice que tú vas a entrar droga y cogen a tu mujer, pues imagínate a la pobre, la desnudan, que si... Y rayos X o... si son rayos X aún, pues van a hacer... No, que la pueden hacer tactos y si hay otra mujer... No lo sé. No se puede, tienes un médico. Con un médico. Si hay una denuncia que dice que sí que hay posibilidad... Un funcionario de prisión no puede tocar. Un funcionario de prisión no, pero ya hay una denuncia, viene un fiscal, una forense y lo hace. Bueno, entonces en la placa ahora y si tienes algo de los pulsas y si no tiene que ser alguien que te acuse, si no eso no lo hacen nunca. Bueno, no lo hacían. En mi época, si te acusaban de eso y te hacían una placa... A mí me han hecho bastantes. Tenías 3 meses que no te tenían que hacer placa. Ahora ya no funciona. Yo en mi época. Entonces, el que nos hicieran una placa era, pues ahora, durante 3 meses te inundo la cárcel de droga. Ya.
Muy Sí, bien. sí, mucha gente se aprovecha de eso. Entonces a mí me gustaría que me dijeras, has estado mucho tiempo en la cárcel, tanto como yo, es mucho tiempo. Creo que además paralelos, yo salí con 35, tú con 34. Muy bien. Creo que es una edad que te das cuenta de muchas cosas, ya no eres un crío, la experiencia te ha dado, pero me gustaría saber, no lo que te ha hecho cambiar, porque eso es la experiencia, es los años, sino qué has visto en la cárcel, lo más surrealista que has podido ver en la cárcel en estos años, lo que más te haya sorprendido. Hostia, que más me haya sorprendido en la cárcel. Yo creo que cómo se destruye la gente dentro. Cómo se destruye la gente. Chavales que vienen de la calle sanos, con sus parejas, y va pasando el tiempo, se entran en un bucle, en una depresión, en tal, que se cortan, se lían con la droga, con las pastillas. Y he visto verdaderos chavales que eran tíos de puta madre, bueno, gente sana, bien, destrozados. O sea, destrozados. No, digo, me alegra que lo digas, no me alegra por eso, sino porque yo digo también eso a veces. Yo he tenido amigos que eran delincuentes, pero no tomaban droga. Y ha sido meterse a la cárcel, liarse con las bupres, luego con el caballo, y una ruina total. Pero ahí son formas de evadirte, yo creo, la droga en la cárcel. Yo, por supuesto, yo para mí en la cárcel, aunque en la cárcel también dejé la droga, yo tomaba droga porque era una forma de pagar más a gusto. Claro. Entonces, me ha gustado la respuesta de lo que peor es cómo podemos llegar a degenerarnos dentro de la cárcel. Yo no, yo flipa, yo como una nevera, ¿eh? No, ¿En digo serio? degenerarnos Igual de guapo. porque no, me gusta meternos en el montón. No somos especiales, somos iguales. Lo hayamos llevado mejor o peor, pero somos lo mismo, somos humanos. Y que me hayas dicho esto me ha molado. Ahora me gustaría, no sé si tú me conocerás de antes o has estado mucho tiempo en la cárcel. He escuchado y he visto reportajes. Y pues bueno, como yo te he estado haciendo preguntas, ahora te dejo que me hagas una pregunta, la que te salga de los cojones, la que tengas en la cabeza o duda que tengas, yo te la voy a responder con el corazón en la mano. Bueno, supongo que como todo, la pregunta que nos hacemos todo, cuando saliste, de permiso, ya te viste otra vez en la calle, ¿saliste mentalizado de no voy a volver a hacer nada o aún te tentaba hacer cosas? No, vamos a ver, yo es que salí totalmente mentalizado, te lo voy a explicar bien, ¿no? Piensa que en mi época no había tratamiento, cuando entro en el 91 encuentro tratamiento, hasta el 93 no empecé a hacer ninguna mierda de esas porque no creía en ello, yo Sí, como no creía que eran gilipollas, pero hostia, al empezar a hablar con criminólogas, además es que doy la casualidad que todas eran tías, entonces te entra mejor una tía que un tío, es verdad. Entonces, claro, que te hablaran estas chicas que me empezaran a decir, hostia, Dani, es que es con el único toxicómano que podemos hablar, si no tomaras heroína no veas. Nadie me había planteado el no tomar heroína, entonces con el llevar 2 o 3 años con ellos allí, que los tíos me decían, ¿y cómo que tal? Fue cuando me planteé, digo, hostia, yo llevo tantos años, llevo 22 años tomando droga, ¿sé vivir sin droga? Y dije en la cárcel, pues no tomo nada. Entonces, claro, al estar en la cárcel sin tomar nada, durante 18 meses me demostré que sabía vivir sin droga. Por supuesto, me volví a enganchar porque me quedaban muchos años de cárcel, sí. Pero cuando salí a la calle por primera vez, además lo digo, salí el 8 de diciembre del 98, a las 7 de la tarde, pues a las 6 me metí a un pico de 8.000 pesetas, que me fiaban, un colega, pues, oye, que me voy a la granja, déjame, ¿qué tal? Y antes de quemar la primera analítica, ¿no? Ese fue mi último pico. Luego ya salí a la granja, que podía hacer lo que quería porque era abierta, podía salir, entrar, podía haber llamado a un amigo, venme a buscar y irme a drogarme y volver a tragar. Y no, ya dije que no, que quería probar otra vida. Y desde que salí, en el 98, dije que era otra nueva vida. Y llevo 22 años, sí, mucho. Eso es lo que sigo peleando. Sí, no, pero es lo que te digo,
llevas una vida tan, bueno, como yo, por ejemplo, lo hacía porque me gustaba, era un modo de vida, ya lo tenía... Profesional. Sí, pues Yo lo profesional. mismo, para mí era mi vida, me gustaba en ese momento, nadie me forzó, no tenía necesidades de ningún tipo. Era que me gustaba esa vida y lo hacía porque Que quería. lo habíamos elegido, por Sí, eso sí, mismo. ya está, Por yo eso he no- dicho a que mí nadie teníamos me- vidas paralelas en otras épocas, pero que me gustaba entrevistarte por eso, porque me veo como cuando yo salí. Muy bien, entonces te deseo todos los parabienes que te van a venir. Sí, bueno, Porque, hay que luchar mucho ahora, Mira, voy a decir así para la gente. Mira, para conseguir una reinserción, primero eres tú el que tienes que dar el primer paso. Sí, hombre, eso. Luego hay otro paso. ¿Tienes familia? Sí, ¿Te apoya? sí. Buen paso. Ahora faltan 2 pasos más, amor y trabajo. El trabajo parece que lo tienes al menos Que medio hay que luchar, hay que luchar. pero está ahí, Sí. teniendo a la familia que te apoya, tú queriendo salir de la situación, teniendo un trabajo que te da una estabilidad económica. Y si encuentras el amor, Ya la tengo, el amor ya lo pues tengo. entonces, tío, Ese es si aún mi vuelves atrás es que eres gilipollas. No, no, que va. Ya, No, era sí. para que Sí, sí, sí. vea. Yo, eso es lo que me pasó, y gracias a que conseguí esas 4 cosas, ¡brum! No, es que ni se me ha Yo tenía- ocurrido yo- hacer nada. A mí cuando me dicen, y pasas por un banco y no piensas, es que ni se me ocurre. Primero que ahora en un banco Yo no sí hay que tenía dinero. muchas tentaciones, ¿eh? Yo he tenido muchas tentaciones cuando salí. Los 3 primeros meses. Y el primer año. No, yo no. Yo Bueno, tres- yo te digo, o sea, Claro, a claro. mí... Pero tú me has hecho la pregunta y yo sí que a mejor, pero más tentaciones por droga que por delinquir. Pero enseguida, como sabía que tenía que no quería volver a la cárcel, y entonces una de las formas para no volver a la cárcel era no meterme y liarme con las drogas. Y entonces no me costó. Y sobre todo porque eso, ¿no? Enseguida tenía una familia que me apoyaba, encontré a una chica que me quise y me casó, y encontré trabajo que encima me gustaba y no le llamaba trabajo. Y entonces, claro, si uno no consigue reinsertarse, que la sociedad no te reinserta, sino te reinsertas Tú mismo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me gustaría que la gente aprenda. Y bueno, Aquí nadie te va a reinsertar. nada, eres Nadie. tú. Bueno, pues chicos, hoy hasta aquí. Nos quedamos con el testimonio de Luis, que veis que se sale, ¿vale? Aquí abajo os pondré ahora un mail para que cualquier persona que quiera venir aquí a hablar, a charlar conmigo en el barrio Al Rojo, solo tenéis que escribir y estaréis aquí conmigo y lo pasaremos bien. Un abrazo a todos y un beso a todas. A los 16 años pues empecé con el kickboxing y al final pues acabas viendo por la tele, por aquel entonces era pues el Eurosport, que se veían el K1 de los Vale. pesos pesados y de portero en algunas discotecas y bueno, sí, eso te ayuda un poquito a estar en esos sitios. Del judo, que es un arte marcial, al kickboxing hay mucha diferencia, sobre todo en la gente que se dedica a ello. Gente que lo hace porque... Y es así, y es malo Sí. decirlo No, para no, nuestro no. deporte, pero gente que viene porque quiere pegar en la calle o tal, que es lo que no queremos. Te haces conocidillo, la gente pues sales de fiesta y te conocen todos los porteros, porque claro, casi todos los porteros se dedican a lo mismo que tú. Sí, 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 o, sí. o te conocen de que te han visto pelear. Llega un momento pues que eso se vuelve en tu contra, digamos. Alguna copita gratis, Y más de una. más de una, y Germán, lo que te haga falta.